Voy a entrar, saludos a todos, Dios les bendiga, a los que están aquí en Guaynabo, a los que están allá en Europa, a los que están en Estados Unidos, los que están en Chile, los que de diferentes países están disfrutando con nosotros de la palabra del Señor. Les saludamos en el nombre de Jesús. Gracias a todas esas personas que nos están enviando sus testimonios, respuestas de estos mensajes. Aún esta mañana un hermano me escribió y me decía: no sabes cuánto me he gozado, porque toda la vida en el Evangelio él dice, y no sabes cuánto estoy aprendiendo. El propósito de la Biblia es que nosotros crezcamos en gracia y en sabiduría. Así es que por eso yo he tomado este tiempo y ojalá que pueda concluir hoy. Esa es mi intención, terminar este mensaje en el día de hoy, si así el Señor lo permite. Pero espero que todos ustedes hayan aprendido y que todo el que pueda compartirlo, lo comparta, no para gloria mía, porque yo no pido aplausos a nadie. Yo lo que quiero es que el pueblo de Dios sea edificado. Eso es lo que me interesa, que Dios nos ayude a ser instrumento para ayudar a muchos creyentes a salir de la ignorancia en la que viven. Así que yo le invito a estar de pie y a buscar nuevamente la palabra del Señor. La palabra del Señor. Vamos a poner toditos los instrumentos lejos, los güiros, las maracas, las panderetas, porque todo eso, cuando yo escucho los mensajes después, cualquier ruidito se oye clarito, clarito, clarito por las redes, se escucha todo. Así que el más silencio posible, solamente alabanzas podemos dar para Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos nuevamente al libro de Oseas, el capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Y estamos utilizando el versículo número 6, que dice: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Repito, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Damos gracias a Dios porque ya se presentó el mensaje en esta oración final y ya Dios nos escuchó. Pueden sentarse. Vamos en esta mañana a la cuarta parte de este mensaje bajo el tema espiritismo en la iglesia, un tema que desde el principio he dicho que es un poco chocante. Y hoy quiero dedicar esta parte del mensaje a un evento histórico que está relatado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Encontramos ahí una incidencia de una mujer que practicaba la adivinación, el espiritismo, o como se le conoce en la ciencia, la nigromancia. Aquí está en acción el primer rey de Israel, Saúl, un hombre que fue escogido por Dios, que la Biblia dice que fue escogido por Dios y que fue un rey puesto por solicitud del pueblo, porque ellos eran dirigidos por los jueces y Dios hasta ese día había sido su Señor y su Rey. Pero Israel quiso imitar a las naciones vecinas y le pidió a Samuel que le pusiera un rey. Samuel se atribuló, lloró, sufrió porque sintió tal vez el menosprecio del pueblo, pero Dios le dijo que estuviera tranquilo, que no le estaban rechazando a Samuel, sino a Dios mismo. Dios entonces le otorga un rey llamado Saúl, que la Biblia lo distingue como que era un hombre hermoso, de una estatura tremenda. Dice que de los hombros para arriba pasaba a los hombres de Israel. Y este hombre comenzó a dirigir Israel, pero llegó un momento en que comenzó a dar pasos erráticos en su vida como rey y en su vida de relación con Dios. Y uno de los pasos que Saúl da a su caída es precisamente la desobediencia. Dios le da una orden de que vaya a Amalek y que destruya a ese pueblo pagano, incluyendo al rey, incluyendo todo lo que había, pero él hizo una trampa y entonces perdonó lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, le perdonó la vida al rey. Y después viene, y cuando Samuel se reúne con él y le hace la pregunta y le dice: ¿hiciste lo que Jehová te envió a hacer? Él dijo: sí, todo lo hicimos. Y comienzan a balear las ovejas y a bramar las vacas. Entonces Samuel le dice: ¿y qué bramido de vacas y qué balido de ovejas es este que yo escucho? Ahora Samuel confronta a Saúl y le dice que es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque Saúl puso como excusa de que no había sido él,
sino que había sido el pueblo el que había perdonado lo mejor del ganado para ofrecer ofrenda a Jehová. Y aquí está la primera pregunta: ¿acaso Dios necesita que su pueblo le haga ofrenda de cosas que son abominables ante sus ojos? Si ya Dios le había dicho a Saúl que Amalek era abominable ante sus ojos, la orden era erradicar todo lo abominable. Entonces, aquí hay una lección para la iglesia de hoy. Mucha gente hoy en día le pasa lo mismo que Saúl. Quieren traer al culto de Dios muchas cosas que son abominables ante su presencia, que Dios la rechaza. Y en esto incluyo una serie de danzas que se practican en los templos, danzas eróticas, donde usted ve hoy en día en muchas iglesias gente con unos bailes satánicos. Y no solamente eso, músicas que no agradan a Dios. Hay gente que dice que toda la música es de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. No toda la música es de Dios. La música es un talento que Dios ha dado al ser humano para que lo glorifique. Pero hay música que ha sido tergiversada, que ha sido dañada y que ha sido utilizada en ofrenda y en culto a otros dioses. Por lo tanto, el primer alto que tenemos que hacer en el día de hoy es tú y yo. Tenemos que examinarnos y ponernos en la posición de Saúl. No sea que en algún momento dado querramos ofrecer a Dios ofrendas de abominaciones, de cosas que Él ha desechado, como pasó en este caso, y que produjo el que Dios desechara a Saúl. Porque esto es lo más triste. Hoy en día vivimos una época donde la mayor parte de la gente dice que Dios es amor. Y todo el tiempo miran solamente la boca de amor, la parte de amor, los ojos de amor, las manos de amor. Pero no miran la otra parte que tiene Dios, que la Biblia dice que es fuego consumidor. Y que también la Biblia dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Lo que significa que Dios da oportunidades, pero llega un momento en que Dios se cansa de las oportunidades y comienza a derramar juicio sobre la humanidad. Entonces Saúl cometió este error, le falló a Dios y Dios lo desechó. He dado este recuento histórico para que caigamos a lo que quiero relatarle en el día de hoy. Este evento que encontramos en 1 Samuel capítulo 28 nos está hablando de que Saúl va a enfrentar la última guerra de su vida que iba a tener con los filisteos. Los filisteos eran una nación abominable, pagana, cruel, enemiga de Israel, que por muchos años habían estado en guerra, habían luchado muchas batallas. En algunas Israel prevalecía, en otros prevalecían los filisteos. Pero en este caso, cuando Saúl se ve enfrentado a los filisteos, que lo encontramos en 1 Samuel 28, del 3 al 8, había una diferencia muy grande entre esta guerra y las demás guerras. En las anteriores estaba Samuel vivo. En esta última guerra ya Samuel, el profeta de Dios, el juez, el instrumento de Dios, estaba muerto. Número 2, había otra diferencia. Ya Dios había desechado a Saúl. Por lo tanto, los resultados de esta guerra ya de partida se veía que eran negativos. Porque hay dos cosas en su contra. La presencia de Samuel física no estaba, que era el consejero y el hombre por el cual se consultaba y se hablaba, que Dios le hablaba. Y ahora el rey, que es el que queda como representante del pueblo, el líder de la guerra, había sido desechado por Dios. La Biblia entonces nos enseña que ya todo Israel había hecho duelo y lo habían enterrado en Ramá, que era el pueblo de Samuel. Ahora yo creo que en el día de hoy veamos algunos puntos bien importantes en este caso. Fíjense bien, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reúne su pueblo, el pueblo israelita, en Gilboa, y allí también se reúne. Pero cuando Saúl ve el ejército enemigo, se descorazonó por el miedo. Ahora Saúl, el rey, el que se supone que diera ánimo al pueblo, está temblando de miedo. Porque sinceramente, lo que hace fuerte y valiente al hombre es la presencia de Dios en su vida. Un hombre normal y común tiembla ante una hoja, pero un hombre lleno de Espíritu Santo no le tiene miedo a ningún gigante. Se enfrenta al enemigo que sea, porque sabe que sus batallas no son suyas, sino que sus batallas las pelea Jehová. Así es que por eso es que tú y yo tenemos que ser obedientes a Dios
para que no corramos la misma suerte que corrió Saúl, donde tuvo una gran desgracia en su vida por haber perdido la presencia del Señor. ¿Cuántos aquí sienten la presencia de Dios? No hay cosa más hermosa en la vida que sentir la presencia de Dios. Es algo hermoso, es un gozo inefable. Usted no puede describir con palabras humanas lo que siente el alma cuando Dios está presente en tu vida y en la mía. Entonces, ahora Saúl comienza a buscar la forma de tener un contacto con Dios. Habían tres formas en que Dios hablaba con el pueblo hablaba con Dios en ese tiempo de Saúl. Y era primeramente a través de los sueños. Dios siempre bíblicamente ha hablado por sueños. Y hasta el día de hoy Dios todavía habla por sueños. Yo siempre he explicado, cuando hablo de esto, que hay tres tipos de sueños. Hay un sueño que es el sueño carnal, el sueño normal, el sueño humano, que es las cosas que a veces tú repites porque tu computadora las guarda y de tiempo en tiempo sueñas con algo que no tiene nada que ver con lo espiritual, porque simplemente es un evento que quedó guardado en tu subconsciente. Hay otro sueño que es el sueño divino, que se conoce como la revelación de Dios. Es cuando Dios muchas veces en tu inconsciencia te habla, y esto está probado en la Biblia. Dios le habló a José, cuando le dijo: vete a Egipto hasta que mueran los que quieren matar a Jesús. Dios le habló al otro José, al José, el hijo de Jacob, cuando le hablaba a cada rato por sus sueños y le mostraba lo que iba a hacer con él. Dios le hablaba a muchos le habló en la Biblia por sueños y revelaciones. Todavía Dios lo hace. A mí todavía Dios me habla por muchos sueños, y yo glorifico a Dios cada vez que lo hace. Había otra forma, y era que el pueblo utilizaba algo que se llamaba el Urim, y era que era un elemento que tenía 12 piedrecitas, y en cada piedrecita estaba el nombre de las tribus de Israel. El sacerdote cargaba eso en su vestimenta cerca del éfod y lo tenía con él, y a través de eso ellos de alguna forma se comunicaban para consultar a Dios. Pero yo estudiaba que casi todas las respuestas del Urim y el Tumim, que es como se le conoce, eran sí o no. O sea, no era que Dios estableciera una conversación con ellos, sino que al consultar ese sistema, Dios decía: sí estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, nada más. Y esto se utilizaba para consultas nacionales. No era para gente privada, no era para individuos, sino que era para el pueblo completo. Preguntar a Dios: ¿voy a la guerra? Jehová decía sí, o Jehová decía no. Entonces, Saúl comienza a utilizar estos métodos. Trata de ver si Dios le habla por sueños, pero no le habla. Intenta consultar al Urim, y tampoco por Urim Dios le habla. Ahora él espera la tercera forma en que Dios se comunicaba en este tiempo, y era por los profetas. Dios en aquellas ocasiones enviaba profetas donde los reyes y le decía: sí, ve a la guerra, o no vayas a la guerra. Esto está probado en el libro de los Reyes y de las Crónicas. Sin embargo, en este momento Jehová guarda silencio. Ni le habla por los profetas, ni le habla por el Urim, ni le habla tampoco por los sueños. Así que Saúl se encuentra en este momento abandonado. ¿Saben? Hay algo que me llama mucho a mí la atención cuando me pongo a estudiar esta porción bíblica, y es que hay momentos en que Dios guarda silencio. Y los silencios de Dios hay que examinarlos. ¿Por qué razón vienen? Porque hubo un periodo de 400 años de silencio en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años de silencio donde no hubo profeta, que Dios guardó silencio. ¿Por qué guarda Dios silencio? Muchas veces Dios guarda silencio porque está airado con su pueblo. Muchas veces Dios guarda silencio y no le habla a la gente porque Él sabe que ellos no le van a hacer caso. Muchas veces Dios guarda silencio porque ese pueblo está viviendo una vida de pecado y no son dignos de que Dios le hable. Hay diferentes razones por las que Dios guarda silencio. Yo quiero retratarme hoy en el caso de Saúl. Y quiero invitar a todos los que están aquí, a los que ven por las redes, a que cada uno de nosotros nos retratemos ante el caso de Saúl, para que nos demos cuenta, a ver qué está pasando en nuestra vida. ¿Desde cuándo no oímos la voz de Dios? Hoy en día no tenemos que consultar profetas, no tenemos que usar el Urim, no tenemos tampoco que depender de sueños, porque hoy en día tenemos la mayor profecía, que es la palabra. Y la palabra de Dios nos dice lo que es y lo que será. Pero yo sé que hay eventos especiales en nuestra vida donde Dios siempre nos avisa. Y la Biblia dice que Él no hará nada si antes avisar a sus siervos, los profetas.
Dios tiene gente a los que Él usa. Pero ¿qué sucede? Que hay que tener cuidado con el silencio de Dios. Ahora Saúl intenta los 3 métodos. Consultó. Yo me imagino en la agonía que había caído Saúl en ese momento. Una agonía en que tú buscas a Dios por aquí y no lo encuentras. Busca a Dios por allá y no lo encuentras. Busca a Dios por allá y no lo encuentras. Eso es algo terrible. Porque mire, el abandono de Dios hacia un ser humano debe ser agónico. Saber tú que ya Dios no está contigo. Saber tú que ya Dios te ha desechado. Saber tú que ya Él te soltó. Los dominicanos dicen te suelta en banda. O sea que ya Dios te dio largas. Te soltó y te dijo haz lo que quieras con tu vida porque yo me cansé de tratar contigo. Porque te llamé por el profeta y no me oíste. Porque te llamé por la revelación y los sueños y no me oíste. Porque te llamé por mi palabra y no me oíste. Pues de aquí en adelante mira a ver qué vas a hacer con tu vida. Porque voy a guardar silencio a ver qué es lo que tú vas a hacer. Ojo hermano. Ojo hermana. Vamos a examinar nuestra vida ante la presencia de Dios. Porque el hecho de estar en el templo no es suficiente para decir estoy en contacto y en comunión con Dios. Hay mucha gente que está en los templos esta mañana, en diferentes países del mundo y están muy lejos de la presencia de Dios. Gente que hoy en día, en esta mañana, están celebrando cultos que son abominables ante los ojos de Dios. Veía yo los otros días un culto que estaban enseñando por YouTube. A mí me sorprendió el alma. Una supuesta cristiana bailando en un tubo. En el tubo bailando, mira hermana, bailando en el tubo, vestida como vista la de los table dance. En un templo. Y todo el mundo aplaudiendo y dando vivas y brincando para arriba, mientras la mujer como una serpiente se miraba con las patas para arriba, con las patas para abajo, perdonando la expresión, se distorsionaba su cuerpo como una culebra. Y yo decía, ¿dónde está el Espíritu de Dios ahí? Es que no puede ser, porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. En esos lugares Dios no está. A mí que me perdone, que me quiera perdonar cuando me escucha, cuando me vea, pero eso es abominación ante los ojos de Dios. El culto a Dios es un culto santo, es un culto recto, es un culto razonable, donde Dios tiene que estar presente. Si Dios no está, de nada vale el espectáculo. Veía otro caso, no sé cuántos lo vieron, de una pastora, una supuesta pastora, una mujer morena grandísima, sentada en una silla de reina, y la congregación entera de rodillas frente a ella, besándole los pies. Uno a uno iba y le besaba los pies y le tocaba los pies. Y tan pronto tocaban los pies, que la gente empezaba a brincar, caían al suelo, se revolcaban como culebras. Y eso es que era el Espíritu de Dios. Y ella, vengan a recibir bendición, vengan a ser bendecidos. ¿Bendecidos de qué? Malditos a los que están siendo, maldecidos a los que están siendo. Porque esa no es la bendición de Dios, ese no es el Espíritu Santo, eso es espiritismo en la iglesia. Todo ese montón de actos son espiritismo dentro de la iglesia, que Dios no está ahí. Y yo aconsejo a todo el que me ve por las redes y el que me escucha, si usted está yendo a una iglesia donde lo que es ese tipo de espectáculo y ese tipo de danza y de baile, salga huyendo, salga corriendo, busque un templo donde verdaderamente se predica el evangelio auténtico, el que esté de acuerdo a la adoración santa, a la adoración bíblica, donde el Espíritu de Dios sea real, porque Dios no está con esas morisquetas. Dios no está con esas morisquetas. Dios es un Dios santo. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabarlo en el día de hoy? Yo doy gloria a Dios porque nosotros hasta hoy hemos mantenido la verdadera adoración. Y cada vez que yo he visto este montón de aberraciones dentro del templo, las predico, las condeno, las echo fuera de la casa de Dios. Porque yo tengo la responsabilidad como líder, y todos los pastores tenemos la responsabilidad como líderes, de echar fuera del templo a todos aquellos mercaderes del evangelio, que lo que hacen es mercadeando con la obra de Dios, haciendo una serie de espectáculos que no glorifiquen a Dios, para después decir Dios está aquí. No, hermano, no es eso. La gente dice, no, Dios está en todo lugar. Sí, en su omnipresencia está en todo lugar, pero Dios no aplaude toda reunión. Dios no está en todos los templos. Hay templos que son tumbas vacías, hay templos llenos de gente y vacíos de Dios. Hay templos hermosos en arquitectura, pero que están horribles, feos, desagradables ante los ojos de Dios, porque lo que hay dentro son herejías y una serie de cosas que no glorifican a Dios. Aleluya. Fíjense bien. Ahora,
Cuando Saúl ve el silencio de Dios, acude al error. Pecado llama pecado. Y pecado llama muerte. ¿Oyó eso? Eso es así. El que está en pecado y llama más pecado, ese pecado lo conduce a la muerte. Y la muerte eterna. Estoy hablando de la eterna, no la física, porque de la física nadie nos libra. Pero de la eterna. Ahora, cuando Saúl se ve en esa situación, llama a sus oficiales y le dice: búsqueme una adivinadora, una mujer que la Biblia presenta como la pitonisa de Endor. Búsqueme una mujer por quien yo consulte a los muertos. Espiritismo en la iglesia. ¿Oyó? Espiritismo en la iglesia. Entonces, fueron. Y la pregunta que yo me hago es: cuando Saúl le pide a oficiales que busquen a una divina, ¿esperaba Saúl que Dios le respondiera por algo que él detestaba? O sea, si Dios mismo había dado orden de que todos los que practicaban la hechicería, la brujería y consultar a los muertos fueran erradicados de su pueblo, ahora Saúl esperaba que si Dios no se reveló por los santos, que eran los profetas, que no se reveló por lo que él utilizaba, como lo utilizaban como el urín, si no se había manifestado a él por el sueño, ahora Dios va a tener que ir donde una bruja. Ahora Dios va a utilizar a una bruja para hablarle. Yo reprendo al diablo. Yo no le recibo palabras a ninguna persona que practique la adivinación. No. Un día yo pasando por Venezuela, estaba en una plaza, iba con Juan Carlos, el pastor que ya murió, y de momento vi un grupo de gente, y cuando yo vi me paré a ver qué era lo que había un adivino allí. Y tan pronto el adivino está doblado mirando al piso así. Y yo me paré, y él tenía unas gafas negras puestas. No veía a nadie, estaba mirando para el piso así. Y yo llego y me paro a la parte de atrás. Yo también tengo unas gafas negras puestas. Y yo recuerdo que tan pronto llegué, él dijo: aquí llega un hombre que tiene unas gafas negras puestas. Y dice, y está vestido así. Cuando yo me miré, ese era yo. Y perdón, pero lo que me dijo, y es elegante. Bueno, gloria a Dios, que hasta el diablo lo reconoció. La gloria es para Dios. Porque me dijo así. Pero inmediatamente dijo: pero ese hombre no cabe aquí. Claro que no. Yo no quepo ahí. Porque yo soy parte de otro reino. Yo no tengo nada que ver con la adivinación, ni con la brujería, ni con la hechicería en la iglesia. Y cualquier hombre o mujer que se llame hombre o mujer de Dios y venga a mí o venga a ti a predicarte o a profetizarte en forma de adivinación, repréndelo. No le creas. La profecía de Dios es directa y va al grano. Dios no está haciendo preguntas. ¿Quién se llama tal? ¿O dónde está fulano? Dios sabe dónde está. ¿Acaso la Biblia no dice que cuando Saúl lo fueron a ungir como rey, él llegó al pueblo y ¿sabe qué hizo? Se fue y se escondió debajo del bagaje, o sea, del equipaje del ejército? Se escondió porque tenía miedo de que lo ungieran al frente del pueblo. ¿Y qué hizo Jehová? Se reveló y dijo: busque lo que está debajo del bagaje. No dijo tengo otro sitio, dijo exactamente el lugar donde se encontraba. Mi Dios va al grano. Mi Dios va por el tronco, nunca mi Dios va por las ramas. Entonces, ahí, escuchen bien lo que sucedió. Saúl se disfraza. La Biblia dice que se cambió la ropa, se quitó la ropa de rey. Y yo le añadí en el comentario que yo escribí mientras estudiaba, yo dije: se quitó la ropa de rey y se puso la ropa de espiritista. Fíjense que bajo cayó. El diablo tira a la gente bien bajo. Hay gente que tiene un lugar, una posición hermosa donde Dios los ha puesto, pero el vivir lejos de Dios los hace arrastrarse como culebras, los tira al suelo. Y usted cuando los ve tiene que lamentar su estado presente, porque cuando mira su estado pasado eran gente de gloria, eran gente de bendición, pero están acabados. Hay que tener mucho cuidado, porque el diablo lo que hace es denigrar a la gente, denigrar tu imagen. El diablo nunca te va a ayudar a que se levante y te realce, siempre te va a tirar al piso para pisotearte más. Entonces llega allá Endor, y cuando llega, la mujer tiene miedo, porque ella no sabe con quién está hablando, no sabe que es el rey.
Pero él viene a consultar y cuando se acerca donde ella, ¿qué sucede? Ella le dice, no, ¿cómo vas a poner en juego mi vida si tú sabes que Saúl mandó a matar aquí a todos los pitonisas, a todos los adivinos los mandó a matar? Ella en ese momento está en su estado normal. Ahí todavía no es medium. Ahí todavía es la adivinadora, que todavía el espíritu de adivinación no está actuando en ella. Porque quiero que usted sepa que dentro del espiritismo, el medium o la mediunidad, en un momento dado, cuando tú llegas, está normal. Pero tan pronto cae en el trance, donde el espíritu del diablo se le mete, entonces esa persona comienza a actuar como el muerto. No es el muerto, es un demonio que habla por esa mujer. Ahora, ella en el primer estado normal, ella reconoce que el rey Saúl había mandado a matar a los adivinos, pero no podía reconocer que era Saúl porque Saúl estaba disfrazado. Sin embargo, si usted sigue leyendo la Biblia, él le pide y le dice que no tenga temor, y le pide que evoque a Samuel. Y la Biblia dice que cuando él le dijo que evocara a Samuel, ella dio un grito. ¿Por qué dio un grito? Dijo, ¿por qué me has engañado? Ahora la mujer cae en el trance. Cuando cae en el trance se da cuenta que aquel disfrazado era el rey. Porque ahora tiene una visión más allá. Porque ahora hay un espíritu que está a través de ella viendo lo que ella normalmente y físicamente lo veía. Pero que ahora ella sí lo puede ver. Porque cuando la persona está impregnada o está llena por espíritus, ella puede ver cosas que no ve cuando está en su estado normal y de carne. Aún en los que somos de Dios, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hacemos y decimos y vemos cosas tremendas. Que después uno cuando cae en su estado normal dice, Dios mío, lo que yo dije, Señor, lo que yo hice. Porque a mí mismo me ha pasado en mi experiencia como ministro que he tenido que tomar decisiones terribles y hacer cosas increíbles. Y cuando caigo en un estado normal, yo digo, Dios santo, yo eso no puedo hacer más. Es que no fui yo, fue Dios. Fue Dios. ¿Entiendes? En ese momento tú lo hizo. Pero de la misma forma, cuando una persona es posesionada por un espíritu maligno, cambia su forma de ser. Y ahora ya no es ella, es el espíritu quien habla por ella. Entonces, hay aquí un juego. Y esta porción bíblica es una porción que ha sido bien debatible, que ha sido bien discutida, porque hay dos líneas de pensamiento. Hay gente que dice que el que apareció fue Samuel, y hay gente que dice que no, que fue un demonio. Yo jamás en la vida voy a creer que fue Samuel, jamás. ¿Por qué? Porque si hubiera sido Samuel el que apareció, entonces Dios está contradiciéndose a sí mismo. Y el Dios que yo conozco es un Dios infalible, lo que significa que Él no se equivoca. Por lo tanto, lo que Dios estableció en su palabra, Él nunca lo puede ni lo podrá violar, porque entonces dejaría de ser Dios. Y en su carácter como un Dios inmutable, que no se cambia ni se muda, no puede dar reversa en las cosas que Él estableció como fijas por Él mismo. Ahora, comienza la consulta. Saúl le pregunta, ¿qué has visto? Y vea, si usted quiere hablar la Biblia, o después la ve en su casa como usted quiera, pero vea bien. ¿Qué has visto? Ella dice, veo dioses. Oiga esto, dioses. ¿Qué es eso? Plural. Tiene ese al final. Dioses. No dice Dios con mayúscula, que es el único que se escribe en el nombre de Jehová Dios nuestro. Amén. Dioses en minúscula, que suben de la tierra. ¿Por qué ella la primera interpretación que da es dioses? Porque de acuerdo a las religiones paganas y de acuerdo a las prácticas de estas doctrinas erróneas, a muchas de las personas se les considera como deidades, se les conoce como dioses. Sí, usted ve que dentro de la santería invocan a Changó, a Yemayá, a Ochum, a Obatalá, y cada uno de ellos es una deidad. No simplemente lo considera un espíritu, sino una deidad. Vaya a la religión hindú para que usted vea que ellos tienen deidades, que uno es ratón, uno es ardilla, uno es culebra, y todos son deidades para ellos, porque ellos en cada esquina hay dioses. Entonces, el Dios nuestro es uno solo. Por lo tanto, ya ahí comienza Satanás a quedar en vergüenza, porque la primera interpretación que dice la divina es: veo dioses. Politeísmo, adoración pagana, espíritus satánicos. Qué bueno que los teólogos estudien y vean esto, para que dejen de creer que ese era Samuel.
Dice, veo dioses que suben de la tierra. Y él le pregunta, ¿cuál es su forma? Ahora mira bien cómo cambia el juego de palabras. Un anciano viene. Oyó, lo primero que dijo fue dioses plural. Ahora dice, un anciano viene, singular. De muchos ve uno. Un anciano viene, cubierto de un manto. Claro, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque ya Saúl había pedido que él quería ver a Samuel. Y Samuel era el hombre anciano que había muerto, y él utilizaba un manto para cubrirse en su vida normal. Por lo tanto, el diablo lo sabía, los demonios lo sabían, y no podía presentarse en otra figura ni con otra apariencia, sino que tenía que utilizar exactamente la apariencia física que tenía Samuel cuando estaba en vida, para acabar de confeccionar el error por el cual estaba sometiendo a Saúl. Entonces, le dice claramente cuál es su forma. Un anciano viene. Ahí, escucha bien. Entonces Saúl entendió. Ojo, Saúl entendió que era Samuel y se postró en tierra. Escucha bien. La Biblia nunca dice y Saúl vio a Samuel. Nunca lo vio. Él entendió, supuso que era Samuel. Así que de acuerdo a su suposición, él entonces se inclina por el respeto que le tenía al viejo que lo había conocido. Pero ese viejo que está allí estaba lejos de ser el que él conoció. Porque el viejito que él conoció, que tenía el manto de gloria al que Dios usaba, estaba en la presencia del Señor, de la cual nadie podía sacarlo, ni el mismo diablo. Porque el que está en Cristo y muere en Cristo está seguro en las manos del Señor, está descansando tranquilo en un lugar de paz y de tranquilidad, esperando el día en que seas resucitado. Por lo tanto, no hay diablo, ni demonio, ni espiritista, ni pitonisa, ni medio que haga venir a un cristiano del lugar donde se encuentra. Amén. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Por eso dije en el primer mensaje que prediqué de este tema, cada vez que se le aparezca un muerto usted en un sueño, repréndalo. Eso no es Dios. Se le aparezca papi o mami o quien sea, dale un mensaje, repréndalo. Eso no es Dios. Porque la adivinación se parece a la profecía, pero son muy distintas. La profecía divina viene del cielo, la adivinación viene directamente del diablo. Usted tiene que tener discernimiento de espíritu para saber cuando Dios le habla. Y la primera forma de descartarlo es saber que si aparece un muerto habla contigo, no es el muerto, es un demonio. Repréndelo en el nombre de Jesús. Entonces, Saúl entiende que es Samuel. Fíjense bien. ¿Qué dice la Biblia? Eclesiastés nos había dicho, ya nos dice ya, que los muertos no saben nada y ya no tienen parte en lo que pasa debajo del sol. Eso lo dice Eclesiastés. Los muertos no saben nada y no conocen nada de lo que pasa debajo del sol. Por lo tanto, es imposible teológicamente probarme a mí que ese que llegó allí fue Samuel. Porque si ya la Biblia dice claramente que los muertos no tienen conocimiento de lo que está pasando acá abajo, entonces yo tendría que concluir que la eternidad de un cristiano no es dichosa. Tendría yo que decir hoy, si eso fuera cierto, entonces la eternidad del cristiano es una eternidad de sufrimiento también. Porque si un cristiano se va y todavía tiene contacto, conocimiento con lo que está pasando acá abajo, que hay tanto dolor, estuvieran ellos sufriendo eternamente. No, no, mentira. El que muere en Cristo es liberado de toda angustia, sufrimiento, enfermedad, de muerte, de toda cosa que hay aquí debajo del sol. Ya ellos no tienen parte con nosotros, ni nosotros con ellos. Ellos están en la presencia de Dios. Ahora, esta aparición de otra cosa que una manifestación diabólica, aparentándose el Samuel. A partir de ahí, de 1 Samuel 28, de 15 a 20, comienza entonces el diálogo entre el supuesto Samuel. Escuche bien, Samuel no lo ve, es la bruja la que dice que lo ve, es la pitonisa la que dice que lo ve, pero Samuel no lo ve, o sea, Saúl no lo ve. Tampoco Saúl oye la voz de Samuel. Él está oyendo la voz de la pitonisa que está exactamente imitando al que era Samuel. Oye, no era la voz auténtica de Samuel, era la voz de la bruja, porque así que funciona eso.
Entonces, Saúl supone que está hablando con Samuel. En el espiritismo, como dije antes, ese espíritu malo, satánico, toma la voz y el comportamiento del que está representando. Yo quiero leer con ustedes esta porción que habla muy claro de esto. Entonces, él dice, un anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro en tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dice a Saúl, ¿oyó esto? Y Samuel dice a Saúl. Alguien que me ve dirá, no, pero es que la Biblia dice que Samuel dijo a Saúl. Ahora, lo que hay que ver es el trasfondo histórico, hay que ver el contexto de que ahora no era el verdadero auténtico Samuel, sino que a partir del momento en que Saúl reconoce al espíritu que vino como que era Samuel, pues cuando el escritor del libro sigue escribiendo, va a citar el nombre de Saúl, de Samuel, que es el que supuestamente están consultando, pero que ya nosotros teológicamente sabemos que no era Samuel. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová te ha apartado y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Lo escuché bien, lo atrevido que es ese espíritu. Está atribuyéndose la personalidad directa de Samuel, porque recuerde, el medium está hablando como si fuera el mismo Samuel. Por lo tanto, tenía que utilizar los nombres que lo relacionaban directamente, aún en propiedad. Ese es mí. Está hablando como que es Samuel el que está hablando. Jehová te ha dicho como por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Vea la reacción de Saúl. Entonces Saúl cayó en tierra, tan grande como era, cuán grande era. Así que el tamaño físico no vale. Cuando verdaderamente tú has perdido la presencia de Dios, caerá al suelo. Sí, hermanos. Bien, estando sin fuerza, porque en todo el día, aquella noche, no había comido pan. O sea, el hombre tenía hambre. Un cuerpo tan grande, la preocupación era tan terrible, estaba aterrorizado por el acecho de los filisteos que no había ni comido. Y ahora cuando viene a consultar el supuesto Samuel, el espíritu malo viene y cita, escuche bien, verdades que Dios ya había dicho. Porque Satanás guarda, Satanás tiene archivos para citar cosas que Dios te ha dicho a ti, y que después él se va a ¿qué? A presentar como ángel de luz. Por eso es que hay que tener cuidado, que dijo el apóstol, que si aún un ángel del cielo viene a presentarnos un evangelio distinto a que está escrito, sea llamado anatema. Porque Satanás no tiene respeto a nadie. Él invade el territorio de quien sea. Todo lo que le está diciendo ahí la adivina es la verdad. Porque los adivinos muchas veces dicen verdades. Pero escucha bien, no necesariamente porque sean verdades o medias verdades vienen de parte de Dios. No, es que hay cosas que el enemigo conoce. Hay muchas adivinaciones que se han cumplido. Sí, es verdad, muchas se han cumplido. Pero no necesariamente es Dios el que está hablando a través de ese instrumento. Dios, oiga esto, Dios no habla por instrumentos desechados. Dios no habla por instrumentos a los cuales Él ha condenado. Dios condenó la hechicería, Dios condenó la brujería, Dios condenó el espiritismo, Dios condenó el consultar a los muertos. Y yo no tengo ninguna razón para creer que Dios va a tener que utilizar a algo que está desechado y abominable de su presencia
para a través de él hablar palabra santa. Sí entiendo que el diablo va a tratar de usar palabras santas que fueron dichas por Dios, por instrumentos de él, para confundir al recipiente, para confundir al oyente, para que hoy en día todavía haya muchos cristianos que dicen, no, fue Samuel. Y después viene gente que han discutido conmigo este tema y me dicen, no, lo que pasa es que como Dios es soberano, pues Dios en ese caso, fue un caso especial de Dios. Mire, hermano, no me venga a mí con esa barrabasada. Aleluya. No venga a mí con ese disparate. Dios no tiene casos ni uno especiales donde Él viole su propia palabra. No, porque entonces eso rompería lo que es la inmutabilidad de Dios. Unos atributos. Lo que Él dijo ayer, lo dijo hoy, lo dirá mañana. Por eso es Virgilio, por eso es Nilo, por eso es Saraí, por eso es hermano, miren los que están aquí, que yo sigo predicando el evangelio que yo conocí desde los años que nací. Porque hoy en día hay mucha predicación del evangelio que cambió, donde los cultos, en vez de ser cultos a Dios, se han convertido en teatros. Los templos son lugares, clubes sociales, donde unos van para lucir la ropa bonita, otros van para lucir las prendas que tienen. Un hermano me contaba que llegó una señora rica a un templo, porque él hacía trabajo a una señora que era rica, y la señora tenía deseo de ir a una iglesia, y la señora era rica, y fue a la iglesia, y cuando fue a la iglesia, ella fue con su reloj bien caro, con una cartera bien cara, porque ella tenía dinero y podía lucirla. ¿Y qué pasó? Fue como 2 veces al culto y nunca más volvió. Y cuando el hermano vio que no volvió, le preguntó y le dije, ¿por qué tú no has vuelto para la iglesia? Y dijo, ay hermano, mire señor, yo no he vuelto más a la iglesia porque es que yo voy a la iglesia y cada vez que voy a la iglesia que llevo esta cartera, la pastora no me quita los ojos de la cartera. Y cuando se acabó el culto, la última vez que fue la pastora y que le dijo a esa hermana, ay señora, esa cartera suya es una tentación. Me saca de comunión su cartera, una cartera tan hermosa, tan cara. La pastora que está en el altar está codiciando, porque era una de estas pastoras de la línea de la prosperidad, y que lo que viven es tratando de aparentar lo que no tienen. Entonces, ¿eso qué hizo? Que esa mujer hambrienta de la palabra de Dios fue a un templo donde iba a buscar palabra de Dios y salió más confundida. Porque lo que había allí no era simplemente adoración a Dios, sino que había una ambición por las cosas materiales. Y hoy en día un montón de gente está predicando un montón de cosas que son simplemente prosperidad, que son simplemente cosas pasajeras, y la gente lo que se está fijando es en el oro que tú cargas en la garganta, el oro que llevas en el reloj, el oro que llevas en tu pantalla, el oro que llevas en esto, cuánto costó tu traje, de cuánto es tu cartera, tus zapatos. Que el Señor reprenda al diablo. Todas esas cosas son basura, todo eso termina, todo eso se acaba, aleluya. Y lo único que es eterno es tu fidelidad y tu santidad a Dios. Por lo tanto, hay que aprender a honrar a Dios en un lugar donde se honre a Dios y que el culto sea a Dios, no al dinero, no a la riqueza, no a la prenda, no a ningún espíritu que no sea el espíritu de Dios. Aleluya. Así es que después de leer esta porción bíblica, fíjese, esas palabras que le dice el Espíritu a Saúl causan en él un efecto tan devastador que lo llevaron a la derrota. ¿Sabe qué, bebé? ¿Sabe qué, hermana Sonia? Nosotros tenemos que aprender a oír la palabra de Dios únicamente. Porque Satanás de alguna forma siempre te susurrará al oído palabra negativa. Siempre intentará decirte, ya no tienes remedio, Dios te desechó. Mire, aun cuando Dios había desechado a Saúl, si Saúl se hubiera arrepentido de todo corazón, y en lugar de haber ido a la pitonisa de Endor, hubiera ido al templo de Jehová y se hubiera humillado ante la presencia de Dios y le hubiera dicho, Jehová, acuérdate de mí, ten misericordia y perdona mis pecados, Dios lo hubiera perdonado y Dios hubiera tratado con él. Pero hay gente que añade condenación a más condenación. ¿Sabe que hay un montón de cristianos que hoy en día están en el templo y están peleando porque espíritus malos están hablando? Yo estoy últimamente luchando con casos de personas que me llaman, que me consultan, que me dicen, mire pastor, hay una voz que me dice todos los días que yo blasfemé el Espíritu Santo.
Y yo ya no tengo paz ni tranquilidad, no duermo tranquila, porque eso todo el tiempo me dice, tú blasfemaste, tú blasfemaste, tú blasfemaste, tú blasfemaste. Ya Dios no tiene, ya tú no tienes chance. Y yo he tenido que decir a esa gente, mira, apártate del frente ese espíritu y repréndelo en el nombre de Jesús. Porque es lo que quiere que tú creas eso, porque una vez que tú creas eso, lo vas a dar por hecho y te va a pasar lo que le pasó a Saúl. Saúl inmediatamente que le hizo caso a la palabra de la pitonisa, inmediatamente cayó en una derrota espiritual, en una derrota emocional, en una derrota mental, y ahí la Biblia dice que se desmayó. El hombre perdió la fuerza. Ya en ese momento Saúl perdió la guerra. Ya en ese momento Saúl se dio por muerto. Yo quiero que tú aprendas a que nadie te mate. Nadie te mate. Perdió la guerra. Se llenó de confusión, se llenó de desánimo, se llenó de inseguridad. Y la Biblia dice claramente que cayó al suelo, horrorizado al ver el ejército de los filisteos. Yo quiero decirte en el día de hoy, todo el que consulta los espíritus de los muertos, consulta espíritus demoníacos. Y esto sellará su derrota espiritual y su muerte espiritual. Oye la voz de Dios, hermano. Saúl murió, sí. En esa batalla Saúl murió. Y también murió Jonatán. Y el pueblo de Israel cayó cautivo ante los filisteos. Cayeron en una derrota total. Y cualquiera diría, ¡ay! Pues lo que dijo Samuel. No lo que dijo Samuel. No fue lo que dijo el muerto. No fue lo que dijo la pitonisa. Es lo que Dios había determinado por la desobediencia de Saúl. Porque la desobediencia acarrea juicio. Y el juicio acarrea muerte. Y escucha bien, hay un atributo teológico en Dios que se llama la justicia. La justicia es un atributo divino, de lo que se conoce dentro del grupo de los atributos comunicables, o sea, lo que Dios tiene que participa al hombre. La justicia. Y la justicia tiene dos caras. Una se llama remuneración y la otra se llama retribución. La remuneración significa recompensa. Dios te recompensa por todo lo que tú hagas. Un alfiler que regales, Dios te lo devuelve. Un vaso de agua que des, Dios te lo devuelve. Ahora, la retribución significa que todo lo malo que el hombre haga, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amén. Así que todo aquel que vive una vida alejada de Dios y hace lo malo, eso va a cosechar. Hoy en día, ¿cuánta gente se deleita haciendo mal a los demás? Haciéndole daño a los demás, destruyendo reputaciones, porque eso está en moda. Hoy en día, mire, usted lo puede ver en los programas de televisión. Ve aquí mismo en Puerto Rico, todo lo que hay son chavacanos. Yo me acuerdo en aquel tiempo, cuando yo era más muchacho, mire, que habían programas cómicos en la televisión que valía la pena sentarse a reírse con Machuchal. ¿Te acuerdas? Y valía la pena echarse a reír con este Yo-Yo Boing y con el otro, el gordito que murió también, el Coliseo. Fíjese, mire, y eran cosas sanas. Pero hoy en día usted ve los supuestos cómicos de Puerto Rico, todo es con doble sentido, todo es chabacano, todo es dañando reputaciones, todo es imitando lo malo de la gente, nunca resaltan nada bueno, al grado que ya uno no puede ver televisión. No, es que no vale la pena. ¿Para qué? Si lo que hace es que enferma tu espíritu, dañando a la gente, destruyendo reputaciones, hablando cosas malas, y tu espíritu se va infectando, tu espíritu se va dañando. Mire, hermano, si usted prende la televisión, busque un programa que edifique. Si usted váyase mejor a Discovery y aprenda de ciencia. Sí, no es dando de promoción a esos canales nada más, es que son cosas que te educan. Vayan a cosas que tengan que ver con la naturaleza y las cosas hermosas. Pero esa chabacanería que hay en la televisión de Puerto Rico, esa basura, esas suciedades de mujeres casi desnudas haciendo cuanta cosa, reprenda al diablo. De hombres, hermanos, que lo que echan por la boca son culebras, serpientes venenosas. No vale la pena. Llena tu casa de la presencia de Dios. Llena tu mente de la presencia de Dios. Llena tu espíritu de la palabra de Dios. Habla cosas positivas. Canta cánticos espirituales. Reprende cualquier... No oiga ninguna música mundana. La música que oyes, que sea música que edifique tu alma. Música que alabe y glorifique a Dios. Porque la Biblia eso es lo que dice. Que le alabemos con cánticos espirituales. Pero cualquier cántico chabacano de eso, que lo que hace es provocar tu carne. Ese montón de gente de las iglesias que también de los altares, mire, bailando reggaetón y evangélico, tocándose las partes íntimas y bailando un montón de cosas diabólicas, no lo recibe en su casa, no recibe eso en su música, no recibe eso en sus hijos, porque eso no es de Dios. Eso lo que hace es motivar a los deseos sensuales, a los deseos carnales, para llevarnos cada día a la perdición. ¿Por qué?
porque el espíritu malo está metido en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Los demonios están metidos en los palacios, los demonios están metidos en el Capitolio, los demonios están metidos en la fortaleza, los demonios están metidos en cuanta esquina hay, tratando de hacer daño a la gente. Pero gloria a Dios por los que somos luz. Conocí un brujo, y con esto voy a acabar. Aleluya. Un brujo que yo conocí, decía él, era de África, y este hombre estaba tan profundamente metido en la brujería que él testifica que comía carne humana. Se robaban bebés pequeños y los mataban y se los comían, y la sangre de los bebés lo guardaban en nevera y se lo bebían como si fuera jugo. Y esto lo hizo por muchos años, hasta que él conoció a Jesús. Después que conoció a Jesús, que él se convirtió al evangelio, comenzó a testificar, y a mí hubo algo que me llamó la atención, y fue que su testimonio, él decía: mire, yo caminaba por las calles, escuché esto, el brujo hablando, dice: yo siendo brujo, caminaba por las calles del pueblo, y yo sabía quién era cristiano y quién no lo era. Dice, porque todos los cristianos que verdaderamente están llenos de Dios, dice el brujo, tienen una luz en la frente encendida. Y cuando yo caminaba por las aceras de las ciudades, a todo el que yo veía sin esa luz, yo sabía que era de los míos. Pero todo el que veía que esa luz estaba prendida en su frente, esa luz no me dejaba ni mirar en la cara, me empañaba, porque ¿sabe qué es eso? El sello del Espíritu Santo que Dios nos puso a nosotros. Pero también me llamó la atención, Dios, pero hay muchos que yo veía que son cristianos y que la luz la tenían bien opaca, que la luz estaba casi apagada. A eso yo me le acercaba y con eso yo empezaba a tratar hasta que lo destruía también. Dios te conoce, tú te conoces y el diablo te conoce. Por lo tanto hay que vivir agarrados de Dios y saber que cada cristiano debe de vivir en el Espíritu, de echar fuera todo aquello que tenga que ver con el mal. Por lo tanto, en el día de hoy, mis queridos hermanos presentes y a la distancia, yo exhorto a todo el que me escucha: ten cuidado con el espiritismo en la iglesia, porque no se va a manifestar así como si fuera un medium en un salón espiritista para decirte yo soy Satanás. No, la Biblia dice que él se presenta como un ángel de luz. Y que usted va a encontrar cosas extrañas, cosas bien raras que suceden en la vida de muchos cristianos, que se pasan todo el tiempo hablando de este y de lo otro y de cosas extrañas que usted sabe que no son de Dios. Reprenda las supersticiones, reprenda la hechicería, no vaya a consultar a nadie. Hay de aquellos cristianos que conocieron al Señor y que fueron llenos del Espíritu Santo, y que le pasó como a Saúl, que cuando vieron que ya no oyeron más la voz de Dios, corrieron a buscar los espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y fueron a consultar a muertos que no son muertos sino demonios, y caen en error del cual nunca más se podrán levantar. Y recuerdo un hombre que conocí en Perú, me dio mucho dolor. Yo fui a Perú, a Chimbote, y estaba predicando en una iglesia, y había un hombre que se sentaba, de donde era el Papa de Saraí. Había un hombre que venía al culto y se sentaba en el último asiento, así todo tirado, un mendigo. Pero mire, en la escuela bíblica ese era el hombre que más contestaba Biblia. Sabía respuesta a todas las preguntas teológicas y hablaba con una sabiduría tremenda que no se quedaba así frío. Después del culto, yo me puse a hablar con el pastor y me dijo: ¿usted ve ese hombre? Ese hombre era un gran ministro del evangelio. Ese hombre conocía teología, graduado de instituto, pastoreaba iglesias, y en un momento dado cayó en espíritu de error, cometió un pecado, consultó espíritus demoníacos, y su mente fue mudada, y hoy en día es un deambulante, vive por las calles, perdido, endemoniado, pero el conocimiento bíblico no se le ha ido. Asiste a los cultos y se sienta atrás. Y yo logré hablar con aquel hombre en un momento dado, y recuerdo que le hice unas preguntas, y él lo que me dijo es que él no podía ya volver a Dios, porque él había ido a montones de iglesias, donde quiera que iba pedía misericordia y clamaba y oraban por él, pero que él no volvió nunca más a sentir a Dios. ¿Por qué razón? Porque hay una línea que tú no debes de cruzar, hermano. Hay una línea que tú no debes de cruzar. Otra señora que un día me dijo que era cristiana, vivía en el evangelio, de momento por algo se apartó, y ella me dice que el día que se apartó del evangelio ella sintió como algo, como una paloma que voló y salió de su pecho. Dice: yo sentí como un pájaro que salió volando y se fue. Y dice ella: me quedé vacía hasta el día de hoy. Y la mujer dice: he visitado montones de templos y nunca más he podido sentir la presencia de Dios. Esto es muy peligroso. Hay que vivir agarrados de Dios.
Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde, hermano. Dios le bendiga, amigo. Dios bendiga, amigo. Agárrate a la roca que es Jesús. Como decía el corito que cantábamos ahorita. Agárrate a la roca que es Jesús. No te agarres a nada más. Reprende el espiritismo. Reprende la brujería en tu casa, en tus alrededores. Y vuelve al altar de Dios a buscar la presencia del Señor. Consulta la Biblia y no consultes a nadie más sino a Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gracias. Adelante en el nombre del Señor y concluimos este mensaje para la gloria de Dios. Amén.